El cuento de hoy se titula Hombres sin dolor y lo escribió Marta Cosmin, la autora de la colección de cuentos para niños El Sastre de Cuentos. Hace mucho, pero mucho tiempo, tal vez 1 año o más de 1000, que del otro lado del bosque vivía una raza de hombres que no sabían lo que era el dolor. No se sabía la causa, tal vez los dioses le habían concedido esa gracia o esa maldición, vaya usted a saber. Lo cierto es que estos hombres no sentían ni el frío, ni el fuego, ni el dolor de las heridas de su cuerpo. Sus cuerpos grandes y fuertes no les daban motivos para llorar ni entristecerse, pero no eran inmortales. Morían al igual que sus semejantes de epidemias y en batallas, solo que hasta el último momento no sentían ni una pizca de dolor. Morían sin pasar por el dolor. Los niños se arañaban, se rajuñaban, se cortaban y no se daban cuenta. Por la noche, cuando regresaban a sus casas, las madres solían contarles los dedos de los pies y de las manos para ver si no les faltaba ninguno. Aquellos hombres no sentían el dolor. Sus cuerpos y sus corazones eran más ásperos. A pesar de todo esto, conocían el amor, el odio y el deseo de grandeza. De esta raza procedían muchos amos de esclavos y muchos dueños de palacios, guerreros valientes y navegantes competentes, pero lo que más les gustaba era vivir en comunidad. Las mujeres no salían nunca de su aldea y tampoco dejaban que sus hijos se fueran, sabiendo que a veces, atraídos por la necesidad de conocer nuevos lugares, ellos no regresaban más al hogar paterno. La madre de Pimen quería mucho a sus hijos a pesar de que no lo aparentaba, como las otras madres de la aldea. No era muy preocupada. Por ejemplo, ella no se daba cuenta si el agua del baño estaba hirviendo o si estaba muy fría, si le echaba pimienta a los dulces en vez de almendras. Sin embargo, nunca le molestaban los gritos de sus hijos, ni que tiraran las puertas o golpearan en el piso. Ella les consentía cualquier cosa que hicieran, menos una sola. Les permitía que recorrieran toda la aldea a lo largo y ancho, pero no podían entrar en el bosque. Desde pequeñito, Pimen había sido un niño muy travieso e intranquilo. Ya se encaramaba en lo alto de un techo, ya saltaba con un solo pie, ya se escondía y se quedaba muy calladito mientras sus hermanos lo buscaban en casa de los vecinos. Ya se revolcaba en la tierra como un topo o corría a montarse en un caballo cerrero sin riendas ni montura. Solo el amor de su madre logró conservarlo íntegro y sano hasta que llegó a ser un muchacho hermoso y alto, solo que siguió siendo tan intranquilo como antes. Todo lo que sabía, todo lo que había aprendido, todo lo que le habían enseñado en la casa no le era suficiente. Lo consumía el deseo de caminar y principalmente quería saber qué había al otro lado del bosque. Pero como adoraba a su madre, decidió ir hasta allí de noche y a escondidas para no disgustarla ni preocuparla. Salía después que ya todos dormían profundamente por los claros caminos iluminados por la luz de la luna. Del otro lado del bosque había otra aldea con casas hermosas, con entradas de madera esculpidas y adornadas con enredaderas. Cuando estuvo aquí por primera vez ya era muy tarde en la noche. Pimen entró libremente por una puerta y por otra y se maravilló al ver que todas estaban muy bien cuidadas, con sus cerrojos en buen estado, al igual que las cercas. Pero lo que más le encantó fue un jardín que había precisamente al final de la aldea.
Era un jardín grande con caminitos y canteros en los que se mecían flores desconocidas para él. Los hombres de su raza también sembraban flores, pero sus jardines no eran como estos. Tenían muchas enredaderas con espinas, zarzas y entre ellas crecían algunas flores robustas que no necesitaban mucho cuidado. Las flores del maravilloso jardín lo invitaban a entrar. Pimen entró. A un lado había una casa blanca con el portal de madera pintado de azul. Pimen hubiera querido ver a sus habitantes, pero no era una hora apropiada para tocar a la puerta. Las luces estaban apagadas. Empezó a caminar por los trillitos del jardín. Las flores y su suave perfume lo embriagaban. De pronto las estrellas desaparecieron y Pimen recordó que tenía que regresar a su casa. Pero volvió a venir todas las noches. Siempre que llegaba, la aldea dormía profundamente y no veía a nadie y se iba hasta el jardín. Al amanecer, cuando se iba, su corazón experimentaba una sensación dulce e indescriptible. Una vez, Pimen llegó muy calladito hasta la casa y miró hacia adentro. A la luz de la luna se veía una cama con la cabecera pintada. Allí descansaba un viejito con una larga barba canosa. El muchacho pasó al otro lado del portal y se acercó a otra ventana. En la habitación, en una cama blanca, dormía una muchacha tan rubia que su cabellera resplandecía sobre la almohada. La muchacha sonrió dormida y Pimen se escondió. Pero cuando el muchacho volvió a venir la noche siguiente, habían puesto en las ventanas unas cortinas suaves de seda. Ya no podía ver nada. Todo había desaparecido como si hubiera sido un sueño. No obstante, él siguió viniendo noche tras noche al jardín y al otro día en su casa se dormía hasta de pie. Así pasó todo el verano y he aquí que vino la primera tempestad de otoño. Del cielo comenzaron a caer torrenciales aguaceros con granizos, pero por la tarde ya el cielo estaba despejado y después salió la luna tremulante. Sin esperar más, Pimen partió hacia la aldea vecina. El bosque estaba empapado por la lluvia y en el camino había muchas ramas que había tumbado el viento. No obstante, el muchacho no se detuvo y siguió su camino. Llegó de nuevo allí. La aldea dormía más cansada que de costumbre. Siguió corriendo hasta el jardín. Aquí también se veían los estragos de la lluvia y los granizos. Pero había algo más, un ruido extraño, un sollozo y un murmullo de voces. Pimen se escondió detrás de un frondoso tilo para ver qué sucedía. Por el jardín estropeado caminaba de flor en flor la muchacha rubia que Pimen había visto durmiendo. Levantaba las flores de la tierra, las limpiaba sus pétalos y las acariciaba, y por sus mejillas corrían suave 2 lágrimas. ¿Qué tienes?, le dijo Pimen, saliendo de su escondite. ¿Por qué lloras? Siento lástima por las flores, respondió la muchacha sin que se viera asustada ni ofendida por el forastero. La tormenta les ha hecho daño y les duele. Pimen no entendía muy bien el sentido de sus palabras, pero empezó a caminar al lado de ella, a levantar las flores caídas y a enderezar sus ramas. Al amanecer, echó a correr hasta su casa y llegó justamente cuando sus hermanos comenzaban a despertarse. Se quitó la ropa y se escondió rápido en la cama. Sus hermanos y hermanas no se dieron cuenta de nada, pero su madre tropezó con su ropa mojada y enfangada y comprendió que su hijo venía de muy lejos. «Pimen, Pimen», le dijo triste la madre mirándolo a los ojos. «Dime la verdad, hijo, ¿por qué no me obedeciste?» El muchacho, ¿qué iba a hacer?
le contó todo lo sucedido. Madre, al otro lado del bosque hay una aldea con casas hermosas y jardines con flores que nosotros no conocemos. En una de ellas vive una muchacha rubia con los ojos como dos manantiales. Permíteme casarme con ella y traerla a vivir aquí. Pimen, ¿por qué no me hiciste caso? Por tu culpa, la muchacha rubia está en gran peligro. Si tú la quieres, yo también la querré, hijo, pero ten presente que cada vez que uno de nuestros hombres se ha casado con una extranjera y la ha traído a la aldea, al poco tiempo la esposa se ha consumido y ha muerto. Es mejor que olvides tu amor y deja a la muchacha que viva. Pimen no dijo nada, pero la noche siguiente se puso en camino. Esta vez la muchacha estaba despierta, estaba al lado del tilo y parecía que lo esperaba. Mira, le dijo sonriendo, las flores revivieron y ahora están más hermosas. Entonces Pimen vio que todo el jardín se movía como una ola y oyó un murmullo de agradecimiento. Pimen y la muchacha pasearon durante toda la noche por el jardín y conversaron sin cesar, pero al amanecer, como la otra vez, él se fue a su casa. Caminaba por el bosque de regreso a casa pensando en la muchacha. Era tan dulce y feliz que hasta se le ocurrió robársela sin el consentimiento del viejo jardinero que al parecer era su padre. Pero se acordó con temor de lo que le había dicho su madre, aunque dudaba que fuera cierto. Y cuando regresaba solo por el bosque que todavía dormía, le sucedió lo que no le había pasado nunca. Se le perdió el camino y se enredó en los matorrales. De pronto oyó un gemido muy cerca de allí. En la maleza una cierva blanca se había enredado y no podía zafarse. Pimen no entendía el quejido, pero la muchacha del jardín le había dicho algo sobre el dolor y su cura, la compasión. Fue hasta donde estaba la cierva y con sus manos arrancó la enredadera. Luego quitó una a una las espinas que tenía la cierva y la sacó de allí. En cuanto se sintió libre, la cierva dio un salto y desapareció. Tratando de seguir huellas, Pimen llegó hasta un árbol muy alto del que colgaba una camita tejida de ramas. En la camita se mecía una criatura insólita. Tenía cuerpo y cabeza de muchacha, un vestido largo tejido con las hojas de una hiedra silvestre y una cola rayada de lagartija. ¿Quién eres tú?, le preguntó Pimen asombrado. He pasado muchas veces por aquí y nunca te había visto. Porque todavía no había llegado el momento, le contestó riéndose la muchacha lagartija y bajó a la tierra mojada. Yo soy la dueña de las hierbas del bosque. ¿Y tú por qué estás triste? ¿Y cómo no estarlo? Quiero a una muchacha que siente el dolor y llora. ¿Y tú no sientes el dolor? ¿Tú no lloras?, le sonrió la dueña de las hierbas, levantando su cola juguetona. Pero ahorita cuando ayudaste a la cierva herida, ¿no sentiste compasión por ella? No, confesó el muchacho, sonrojándose. Lo hice solo pensando en la muchacha del jardín. Me gustaría tanto parecerme a ella, pero eso es imposible. Yo pertenezco a los hombres que no sienten el dolor. Mira, mis manos están ensangrentadas, me arañaron las espinas, pero no me duelen. Pues a decir verdad me parece que tienes mucha suerte al no sentir dolor. Pues yo quisiera ser como los otros hombres, dijo Pimen. ¿Tú serías capaz de aceptar el dolor solo a cambio del amor de una muchacha mortal?, le preguntó la muchacha lagartija. Diera cualquier cosa por parecerme a ella.
Pues conozco un remedio para esto, pero piensa bien si en verdad quieres sentir dolor. Ayúdame, por favor, no en balde eres la dueña de las hierbas del bosque. Pues sígueme, le dijo bajito la muchacha lagartija, escurriéndose entre los árboles. Juntos llegaron a un arroyo. En la orilla crecía una hierba rojiza. La muchacha lagartija recogió unas hojitas y las tiró al agua. El agua clara azulosa se agitó, se puso color rubí y empezó a subir un vapor ardiente. Ya está todo preparado. Entra en el arroyo y báñate, le ordenó la dueña de las hierbas del bosque y desapareció. Sin vacilar, Pimen se quitó la ropa y entró en el agua. De pronto empezó a sentir que los brazos y las manos heridas le picaban y le ardían, y de tanta alegría empezó a llorar. Cuando salió a la orilla, se vistió y regresó a su aldea para despedirse de su familia. Sus hermanos y hermanas lo abrazaron tan fuerte que creía que le iban a partir los huesos. Luego siguieron su trabajo. Su madre lo acompañó hasta la entrada del bosque y le dijo: Pimen, de ahora en adelante cuídate más. Recuérdame, pero no regreses. Ve derecho hasta la casa del portal azul y pide la mano de la muchacha. Yo siempre sabré de ti sin que tú me digas nada. Pimen miró atentamente a los ojos de su madre. Estaban claros y hermosos, pero sin rastro de lágrimas. Él, en cambio, sentía que se ahogaba por lo triste de la despedida y empezó a caminar apurado. Y se casó y vivió muchos años felices con aquella muchacha rubia, trabajando en el jardín, cuidando a los niños, riéndose y llorando como todos los hombres de la tierra. ¿Te ha gustado el cuento? A mí me ha gustado. Me ha gustado porque he aprendido sobre ese sentimiento que se llama compasión y que es la mejor cura que existe para el dolor. La compasión es ese sentimiento que nos hace ser más sensibles ante el dolor de los demás. Pero fíjate en una cosa que es importante. No debemos confundir la compasión con la lástima. Cuando sentimos lástima por otra persona o por un animalito que lo está pasando mal, la sentimos, pero muchas veces no hacemos nada para ayudarle. Sin embargo, cuando sentimos compasión, sentimos además el deseo de hacer algo para aliviar ese dolor o ese sufrimiento. Cuando sentimos compasión, somos capaces de entender el dolor de los otros, pero sentimos además la necesidad de ir en su ayuda para aliviarlo o incluso para prevenirlo. A veces reconocer y sentir amor nos permite conocer la compasión. Pimen conoció primero el amor y a partir de ese sentimiento supo reconocer la compasión hacia el que sufre. Ya no podía vivir entre los hombres sin dolor de su aldea. Había reconocido el amor y la compasión. Y es que sentir dolor no es malo. Sentir dolor nos hace humanos. Del dolor pueden surgir sentimientos muy buenos. Sentir dolor a veces nos hace reconocer y darle valor a los buenos momentos. Pues este ha sido el cuento del día de hoy. Como siempre, espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo importante.